En este episodio de Mi Decisión. Muchas veces la pareja le exige a la mujer que tiene que tener determinado número de hijos. Tenemos una menor participación de las mujeres en el mercado laboral en Colombia y en América Latina. Yo diría que los cuidados son esa condición que nos permiten a nuestra especie sobrevivir. Casi siempre recaen los cuidados sobre las mujeres. Medir la economía del cuidado es desafiante. Más mujeres desisten de optar por un empleo formal. Casi que el autocuidado es de las cosas que muchas veces obviamos o dejamos de último. Probablemente la presión en economía del cuidado con el paso de los años no va a venir desde servicios de cuidado infantil, sino desde servicios de cuidado de adulto mayor. Entonces necesitamos también entender ahí qué está pasando. Juntas tenemos el poder de transformar realidades. Lo hemos demostrado con el arte, en las calles y ganando litigios en altas cortes. Nos hemos encontrado en la lucha por nuestra libertad, por garantizar que podemos escoger nuestro futuro. Esto es Mi Decisión, la vida vista a través de los derechos reproductivos. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Mi Decisión, un podcast donde vemos la vida a través de los derechos reproductivos. Soy Angélica y hoy tengo una invitada demasiado especial a quien quiero y además admiro muchísimo, Erika Martínez Fernández. Muchas gracias. ¿Cómo Angie, estás? Mil gracias por esa invitación. Encantada de estar aquí. No, nosotros por tenerte acá. Erika es politóloga de la Universidad del Rosario, donde nos conocimos, y tiene una maestría en Administración Pública de la Universidad de Columbia. Mucho más de 10 años de experiencia en políticas y en proyectos sociales enfocados en la inclusión laboral de mujeres y poblaciones vulnerables de América Latina. Y casi que recientemente, los últimos 4 años, has estado trabajando en Core Woman, que es un laboratorio de innovación social maravilloso. Participó además en la creación de todo el Care Economy Knowledge Hub, que es un proyecto maravilloso de verdad, y es una iniciativa del gobierno canadiense con Open Society Foundation. Yo seguramente nos contarás un poco más de lo que se trata, pero pues en general es un proyecto que promueve la inversión de la economía del cuidado en el sur global. Muchas gracias por esa introducción, Angie. Muy honrada con todo lo que contaste sobre mí en esa introducción. Gracias. Yo feliz además que estés acá conmigo hoy. Creo que ayuda demasiado además hoy tener la posibilidad de entrevistar a alguien que realmente quiero mucho y que es amiga mía. Entonces creo que esto además va a ser un capítulo maravilloso de Mi Decisión. Bueno, hoy, como les contábamos, vamos a hablar un poco y como saben o ya intuyen por nuestra invitada, vamos a hablar del cuidado, de la economía del cuidado y va a ser un capítulo, digamos, enfocado en esto. Y creo que mi primera gran pregunta para ti, Eri, de esto es, ¿qué es el cuidado? Como una definición de cuidado. Sí. Los cuidados hacen referencia a todas esas actividades, a todas esas responsabilidades que están orientadas justamente al bienestar emocional, físico y social de las personas, puntualmente las personas que no pueden ejercer ese cuidado de forma autónoma o de forma completamente independiente, como es el caso de los niños, de las niñas, de algunas personas adultas mayores, de algunas personas con discapacidad, personas con enfermedad. Esas actividades, digamos, tienen una serie de tareas que, digamos, es un poco minucioso entenderlo, pero de hecho el DANE en Colombia, para quienes no estén familiarizados, el DANE es la Oficina Nacional de Estadísticas en Colombia, ha hecho un ejercicio muy riguroso justamente para entender en qué consisten esas actividades, ¿no? Entonces tenemos por una parte las actividades del trabajo doméstico, ¿no? Todo lo que implica la planeación, la compra, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar, la gestión del vestuario, lavar, planchar, organizar la ropa, doblarla. Eso por una parte. Y luego también tenemos, gracias a esa clasificación, podemos entender ya más a profundidad también a qué tareas hacen referencia a los cuidados. Y ahí, por ejemplo, hay unas diferencias en cuanto a qué se hace con respecto a cada segmento de la población, ¿no? Okay. Entonces, hay tareas del cuidado relacionadas con poblaciones de niños de 0 a 5 años, que no solamente implica el cuidado, ¿no? Sino también la educación temprana, la educación para la primera infancia, que es fundamental para el desarrollo a lo largo de la vida. Luego, cuando pensamos en personas adultas mayores, aquí hay otro tipo de cuidados porque seguramente ya entran unas patologías en donde tanto el cuidador
como la persona que es cuidada también necesita pues un tratamiento diferente y así varias cosas, ¿no? De hecho, dentro de cuidados también se contempla en esa definición todos los traslados relacionados para la movilidad de las personas que requieren cuidado, ¿no? Entonces, es muy interesante esa definición porque nos da como ese marco, como esa estructura para entender, bueno, qué hay detrás de cada uno como de esos buckets. Eso, digamos, en cuanto a la definición de qué es de una forma como muy estructurada, pero digamos que ya entendiendo los cuidados desde una forma más humana, desde una forma para que las personas resuenen con qué es los cuidados, yo diría que los cuidados son esa condición que nos permiten a nuestra especie sobrevivir. Sin los cuidados difícilmente hubiéramos evolucionado de la forma como lo hicimos y llegado acá. Y fíjate, Angie, que de hecho hay dos mensajes que a mí me parecen muy potentes con respecto a los cuidados y de hecho son dos aspectos con los que yo resueno muchísimo. Uno tiene que ver con el hecho de que usualmente creemos que somos absolutamente independientes, que no necesitamos de nadie para salir adelante y el concepto de los cuidados justamente nos recuerda que no somos tan independientes como muchas veces creemos, ¿no? Algunas personas entienden eso como una señal de debilidad. Yo prefiero verlo sencillamente como una manifestación, una característica de nuestra condición humana. Y al verlo desde esa perspectiva, viene el otro aspecto que a mí me acerca mucho a ese tema y es entender los cuidados como ese factor común a la humanidad, como esto que nos une, como esto que todos necesitamos y nos conecta de una forma pues diferente, ¿no? De una forma especial, independientemente de dónde vengamos, independientemente de dónde vivamos o de todas nuestras identidades. Mencionabas algo y es que al final el cuidado, también adicionalmente los cuidados, es algo que nos pone a todos en el mismo nivel. Así es. Eso para mí resonó muchísimo. Y es como, ok, como una de estas cosas adicionalmente que nos ayudaron eventualmente en la evolución. No solamente siempre hablamos de, bueno, cuando nos asentamos, dejamos el nomadismo, nos volvimos agricultores, después de ser recolectores. Pero este tema donde ya encontramos esos primeros indicios de cuidado es parte, digamos, de lo que nos hace también estar donde estamos. Y pues para mí, este concepto adicionalmente de nos pone en este mismo lugar a todos, creo que es súper importante. Sí. Pero eso también me lleva a veces, y no me lleva a veces, es una reflexión que siempre hacemos y es, ¿por qué, digamos, si estamos todos en este mismo lugar y nos pone a todos en este mismo nivel, porque casi siempre recaen los cuidados sobre las mujeres? O sea, ¿qué has visto en esto, digamos, en tu experiencia, en todo lo que ya has analizado? ¿Por qué están recayendo mucho más? Esto es una situación histórica. Ahora lo entendemos un poco más, entendemos cuáles pueden ser esas causas, ¿no? De por qué las mujeres están sobrerepresentadas en el trabajo del cuidado no remunerado. Una cosa muy importante que debo mencionar acerca de esa definición del cuidado es que esos cuidados se pueden brindar de forma no remunerada y de forma remunerada y ambas tienen sus implicaciones, ¿no? Entonces, históricamente las mujeres hemos desarrollado esa labor del cuidado de forma no remunerada porque desde años y años atrás, en todas las culturas, ha existido esta creencia, esta norma social de que las mujeres, por obra de Dios o por llamado de la naturaleza, son más propensas a ejercer o están mejor diseñadas para cuidar, lo cual afortunadamente en los últimos años estamos desafiando esa creencia cada vez más, pero ha sido una creencia que ha estado muy impregnada. O sea, piensa, Angie, que en los años 50 el rol de la mujer estaba confinado única y exclusivamente al rol de ama de casa y al rol de ser madre. Y fue exacto, esposa y madre. Y por ahí, gracias a la píldora, las mujeres son luego capaces de ejercer más, de desarrollar como un nuevo plan de vida, ¿no?
entender que podían tener una alternativa de vida diferente o complementario a ser madres y ser amas de casa, ¿no? Entonces, eso ha sido un proceso que viene, digamos, la mujer ganando cada vez más rol en el mercado laboral con unos costos que seguramente vamos a hablar de eso, pero yo diría, Angie, que la razón principal es, por una parte, esas creencias, esas normas sociales que ya comenté, y también muchos sesgos que encontramos en la sociedad, muchas expectativas también de que se espera que la mujer siga ejerciendo su rol reproductivo sobre su rol productivo, e incluso de juzgarla cuando elige uno sobre el otro, un rol sobre el otro, ¿no? Entonces, digamos que es algo en lo que no solamente seguimos entendiéndolo, sino que también seguimos trabajando para desafiar esas normas que tanto nos han costado. Totalmente. Y digamos que aquí también ya empezaste a hablar un poco de algo que se asomaba a, o que se parecía a otra de las preguntas que tenía, y era ¿cómo sientes que esto nos afecta más a nosotras? O sea, adicionalmente que ya hablamos que tenemos como un sesgo por el cual en las mujeres ha recaído en general el cuidado históricamente. ¿Cómo además ves y has percibido y has estudiado que nos está afectando más? ¿Cómo nos afecta más a nosotros? Las cifras más recientes sobre cuánto representa el trabajo del cuidado no remunerado en América Latina corresponde a más o menos un 21% del PIB regional, del cual las mujeres aportamos aproximadamente un 75% de ese trabajo. Esto tiene muchas implicaciones y me gustaría, por todas las implicaciones que tiene, quisiera como dividirlas en cuáles son las implicaciones para la autonomía económica y luego entender cuáles son esas implicaciones también para la autonomía reproductiva, ¿no? Entonces, viéndolo desde la autonomía económica, ¿qué encontramos cuando decimos que las mujeres están sobrecargadas con el trabajo del cuidado no remunerado? Tenemos una menor participación de las mujeres en el mercado laboral en Colombia y en América Latina. De hecho, cuando miramos algunas cifras de mercado laboral, la tasa global de participación de las mujeres, con respecto a los hombres, hay una brecha del 25%. Y gracias a las encuestas que realizamos en Colombia, por ejemplo, podemos asociar que parte de las razones por las cuales las mujeres no participan plenamente en el mercado laboral están asociadas a razones del cuidado. Okay. Luego, ¿qué más encontramos? Encontramos una mayor propensión también de las mujeres a emplearse en el mercado laboral informal, lo cual tiene pues serias consecuencias para nuestros ahorros, para la vejez, para nuestro bienestar, pero es justamente buscando esa flexibilidad que le permita a las mujeres poder disponer de mayor tiempo para lo que implica su rol reproductivo, ¿no? Eso es muy interesante porque, pues, digamos, también para nuestra audiencia, Colombia es uno de los países que más presenta tasas de trabajo informal. O sea, realmente Colombia está alrededor del 80 al 85% de tasas de informalidad. Entonces, que una de las razones que esté detrás, además de una cifra tan apremiante que al mismo tiempo pues siempre casi que no baja. Esta es una cifra que no decrece en la economía colombiana. Entonces, tener adicionalmente como saber que parte de esto también viene explicado por un hecho que las mujeres, quienes se encargan además, quienes tienen esta responsabilidad de cuidado, lo eligen también, es porque necesitan la flexibilidad. También además permite visibilizar cosas que resultan invisibles casi siempre si no tenemos estas cifras. Exacto, y esa flexibilidad que buscan es en cuanto a horarios, porque no hay una compatibilidad entre los horarios de entrada y los horarios que, por ejemplo, le reciben a sus hijos, a sus hijas en los centros de cuidado que estén disponibles. Y también... Sí los hay, además. Sí los hay, exacto. Y también otro aspecto importante son las distancias que muchas veces tienen que recorrer las personas desde su casa hasta el lugar de trabajo. Entonces, aquí también encontramos que más mujeres desisten de optar por un empleo formal por estas razones y prefieren entonces trabajar en la informalidad. ¿Y qué vemos en la informalidad? Vemos entonces mujeres con algunos negocios de subsistencia, que muchos de ellos están tristemente condenados a
al fracaso casi desde que empiezan, que les permiten muy pocas posibilidades de ahorro o de expansión o de conseguir nuevos aliados, ¿no? Estamos todavía hablando de las implicaciones en materia de autonomía económica. Luego, todo eso está conectado y si miramos, por ejemplo, desde el lado del sistema financiero, vemos cómo, por ejemplo, las mujeres tienen menor acceso al crédito. Y también aquellas mujeres que tienen emprendimientos y que de hecho tienen emprendimientos sólidos, también se encuentran con que cuando van buscando inversión, se encuentran con una serie de sesgos, con una serie de situaciones que al final terminan limitando también el acceso a esos potenciales recursos que pudieran servirles para prosperar, para crecer sus emprendimientos. O les toca recurrir a los créditos informales. Exacto. Y esto es atarlas a los famosos créditos gota a gota y demás que desangran un negocio pues en un tiempo récord también. Claro, y que afecta también además a mujeres de menores ingresos, ¿no? Entonces, todo esto a su vez tiene una serie de consecuencias. Ya hablamos con que las mujeres en esas situaciones tienen menor posibilidad de ganar ingresos por sí mismas, ¿no? Tienen menores posibilidades para ahorrar a una pensión para vejez, sumado a que tienen menor acceso también a recibir todos los beneficios que implica un trabajo formal, ¿no? Y si a eso le sumas, o si sobre eso concluyes más bien que eso puede inducir a ciertas mujeres a someterse a entornos familiares o a convivir con una pareja de la cual dependen económicamente, eso también puede implicar mayor riesgo de violencias basadas en género, violencia física, económica, psicológica. Y creo que, bueno, este también es otro mundo y otro aspecto en donde podríamos profundizar mucho más, pero creo que necesitamos ahora movernos en las otras implicaciones que son justamente esas implicaciones desde la parte de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos nuevamente cuando las mujeres tienen esta sobrecarga de trabajos de cuidado? Encontramos por una parte mujeres que dicen que tienen muy poca energía, muy poco tiempo para entender qué está pasando con su cuerpo. Por lo tanto, son mujeres que disponen de muy poco tiempo para, por ejemplo, ir a servicios médicos cuando lo necesitan y muchas veces se encuentran con diagnósticos que van en detrimento de su salud o que las pueden poner en riesgo. O diagnósticos tardíos, es decir, ya cuando algunas enfermedades están en fases muy avanzadas, por ejemplo. Exacto. A nivel rural, por ejemplo, encontramos muchas experiencias de mujeres sometidas a la voluntad de su pareja, ¿no? Y en esos contextos, digamos, o por lo menos acá en Colombia, yo soy de Barranquilla, yo soy del Caribe, conozco mucho las dinámicas familiares del Caribe a nivel rural, porque mis padres de hecho vienen de la ruralidad. Y aquí, por ejemplo, observamos cómo muchas veces la pareja le exige a la mujer que tiene que tener determinado número de hijos porque eso implica su virilidad, ¿no? Mostrar su hombría casi que frente a otros. Esto obviamente disminuye a las mujeres en su capacidad para elegir cuándo, qué número de hijos tener. De entrada, primero, si tener o no, o sea, si gestar, si maternar. Y luego estamos hablando de, además, un número impuesto. Exacto. De hijos. Exacto. Y adicional a eso, tienen menos chance de recibir información acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, sobre salud sexual, sobre información sobre transmisión de enfermedades sexuales, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando vemos el panorama de mujeres que se dedican al trabajo del hogar, a trabajos domésticos, muchas se encuentran justamente con estas normas sociales restrictivas que no les permiten expresarse libremente, ¿no? Cualquiera que sea su decisión de amar o con quién estar. Entonces hay juicio, hay estigmatización. Y siguiendo también con mujeres que trabajan en la informalidad, en el trabajo doméstico, pues están mucho más expuestas, mucho más vulnerables en sus derechos, por ejemplo, a ser violadas, a ser abusadas,
que al no tener la protección legal que le permitiría un trabajo formal, pues están completamente vulnerables, ¿no? Entonces eso es como, no sé si fui como demasiado al detalle, pero solamente como un panorama muy general de cuáles pueden ser esas implicaciones de esas sobrecargas del cuidado no remunerado que recae en mujeres y en niñas también. Claro, porque es que además, pues como mencionábamos, son, digamos, de cierta manera esa información y algunas cifras que están totalmente invisibilizadas. Total. Y creo que ahí conectamos muy bien con algo que, digamos, que quería preguntarte y también como para empezar también a entender muchísimo mejor, es con esto que estamos hablando de cifras invisibilizadas, de una tasa de representación en el mercado que tampoco es tan obvia porque, pues nuevamente, no tenemos las cifras. Quisiera que realmente como desde tu conocimiento me dijeras qué es la economía del cuidado, cómo entramos a este mundo maravilloso de la economía del cuidado. Claro que sí. Y me encanta que podamos transitar hacia ese lugar porque ya hablamos de los desafíos, ¿no? Y justamente la economía del cuidado es una palanca, es un habilitador para enfrentar parte de esos desafíos, ¿no? Porque la economía del cuidado precisamente busca darle valor a ese trabajo no remunerado que por años han desempeñado tantas mujeres y niñas de forma silenciosa, ¿no? Y cómo hace la economía del cuidado para, rescatar ese valor, ¿no? Ahí es cuando hablamos de 4 acciones específicas que también se conocen como las 4 Rs, ¿no? Entonces tenemos la R de reconocer cuál es el valor que aporta ese trabajo a la economía, al sostenimiento de la vida para el desarrollo humano. Eso por la parte de reconocer. Luego también tenemos la R de recompensar. ¿Qué significa recompensar? Que las personas que ejercen estas labores puedan hacerlo en condiciones dignas, con empleos formales, con los beneficios que requieren, con oportunidades de crecimiento para su desarrollo personal, para su desarrollo académico, que si de pronto quieren o desean en algún momento transitar o cambiar de ocupación, lo puedan hacer y puedan contar con esas herramientas. Luego hablamos de la R de redistribuir. Y cuando hablamos de redistribuir, no solamente es redistribuir dentro de las personas que conforman un hogar, sino también hacia terceros que estén en la capacidad de brindar el cuidado de forma con calidad, un cuidado con las condiciones de seguridad que eso merece. Y con esto entonces, digamos que llegamos a la R de reducir y liberar ese tiempo de las mujeres que invierten tanto en tareas relacionadas con el cuidado para que puedan tener la posibilidad del autocuidado o sencillamente la posibilidad de hacer otras cosas que esté dentro de su plan de vida, ¿no? Entonces... de hecho, que se les garantice pues, el derecho al cuidado. Claro. Porque pues, al final es cuidarse, cuidado, pero el autocuidado que además lo dejamos siempre... pues de último en la lista, o sea, si el derecho al cuidado está compuesto por estas 3 dimensiones, casi que el autocuidado es de las cosas que muchas veces obviamos o dejamos de último, y más con esto que mencionabas de las implicaciones tanto económicas como, digamos, como las que tienen que ver con nuestras decisiones en materia de derechos sexuales y reproductivos, que si tenemos todo esto juntado es ¿a qué horas? O sea, al final es como si haces una suma del día. Sí. Entonces, ¿cómo en qué momento? No, y de hecho, fíjate que en Colombia, bueno, de hecho, medir la economía del cuidado es desafiante. Y yo admiro mucho los esfuerzos que varios países de América Latina han realizado justamente para entender la dimensión, la magnitud del aporte de la economía de los cuidados a la sociedad. Y por ejemplo, acá en Colombia, una de las formas como podemos dimensionar y tener en cuenta si la magnitud de la economía del cuidado es por medio de encuestas de uso del tiempo. Entonces, acá en Colombia podemos entender, por ejemplo, cuánto tiempo dedican las personas al cuidado no remunerado, sean
asalariadas, sean personas independientes o sean personas que están por fuera de la fuerza laboral. Y en absolutamente todas las situaciones, las mujeres siempre van a tener una mayor participación, están sobrerepresentadas en comparación con los hombres. Entonces, yo creo que eso es una ganancia. Otra forma también como medimos la economía del cuidado es por medio de las cuentas satélites del trabajo doméstico, del cuidado no remunerado. En Colombia, por ejemplo, lo estamos haciendo ya desde hace muchos años, pero hay países como México que también lo vienen haciendo con cierta regularidad, y eso obviamente actualiza la información, nos da esos... No son aha moments, pero sí son como esto que te abre los ojos para entender, ok, esta es la dimensión del problema, cómo hemos llegado hasta aquí, luego cómo podemos revertir algunas de esas consecuencias, ¿no? ¿No? Y pues además como trayendo como también estos ejemplos a nivel regional, que me parece como súper interesante. No sé, de pronto de otros países, además, o sea, mencionaste Colombia, mencionaste México. Cuando construiste, por ejemplo, el hub, ¿qué otros países viste algunos casos interesantes o algo que se está haciendo no solamente de política pública? También podemos hablar un poco también de la injerencia del sector privado. Claro. O sea, ¿cómo estás viendo? Porque pues, dado que es una economía, estamos hablando que hay muchos participantes en ese mercado. Claro. ¿Cómo estás viendo además ese ecosistema? ¿Quiénes están participando? Casos de éxito. Sería como súper interesante que nos contaras un poco de esa experiencia regional. En América Latina, bueno, de hecho, en el sur global están pasando cosas muy interesantes con la economía del cuidado. De hecho, el tema está en estos momentos como en el spotlight y cada vez está ganando como más y más visibilidad. Todavía falta, pero creo que estamos en un lugar en donde vale la pena hacer esos reconocimientos, ¿no? Entonces tenemos por una parte, bueno, un país como Uruguay que tiene un sistema de cuidados nacional muy sólido, con inversión muy específica, es ejemplar. De hecho, ellos fueron pioneros y han sido como en gran parte la inspiración para que otros países en América Latina también pongan sus ojos en la economía del cuidado. Luego, en Colombia, de hecho, también está pasando cosas muy interesantes con la economía del cuidado. Actualmente estamos en proceso de construcción de nuestro Sistema Nacional de Cuidado, que tiene una particularidad y es que tiene un alto componente de participación comunitaria, lo cual es muy interesante porque también busca entender las formas como comunidades en la ruralidad, comunidades étnicas, brindan esos cuidados, ¿no? Y es una forma muy interesante de entenderlo para incluso personas que de pronto no estábamos tan familiarizadas con esas dinámicas y todo el aprendizaje que se puede sacar de ahí. Bueno, de hecho, Chile también, creo que fue en julio que radicó proyecto de ley también para su Sistema Nacional de Cuidados. Y eso a nivel estatal, pero creo que a nivel municipal están pasando cosas muy, muy interesantes en América Latina. Las manzanas de cuidado en Bogotá, que se han convertido en un referente para otras ciudades en América Latina. De hecho, en Cali, aquí en Colombia también, hace muy poco se lanzó Cuidarte también, un poco inspirados también como en ese modelo de las manzanas de cuidado de Bogotá. Y en México, por ejemplo, han avanzado más como los estados y de hecho el estado de Jalisco, Guadalajara y su área metropolitana también están en este momento en la formulación de sus sistemas de cuidados. Brasil también está haciendo el mismo ejercicio, pero fíjate que están más focalizados hacia el cuidado de personas adultas mayores, que de hecho ese es otro gran mundo que tiene que ver con la economía plateada. Y Angie, aquí a mí me gustaría que hiciéramos un breve zoom, porque cuando hablamos de economía del cuidado casi siempre hablamos o hacemos la asociación con el cuidado de niños, ¿no? Sí, y por supuesto de niños y niñas, exacto. Además, claro. Infancia, y pues digamos que eso está muy bien, pero en realidad debido a la forma como la población en América Latina está envejeciendo, que es un envejecimiento acelerado y estamos en ese momento casi que en el momento en que nuestra pirámide
generacional se está invirtiendo, cada vez va a venir mucha más presión por parte de servicios de cuidados para personas adultas mayores que tienen muchos requerimientos, como lo decía ahorita, debido no solamente a patologías, sino teniendo en cuenta que muchos prefieren o van a preferir el cuidado dentro de su hogar, lo que implica pues unas medidas de seguridad, de formas como se va a brindar ese cuidado en un ámbito doméstico, ¿no? De infraestructura, o sea, exacto, como infraestructura, la forma en que se da, además, claro, eso también está cambiando muchísimo, como cambia pues también la población, la formación de la población, lo que decías. Claro, infraestructura y también regulación, ¿no? Cómo vamos a poder tener control sobre no solamente la persona que brinda los cuidados, ¿no? Sino también cómo hacemos que quien recibe cuidados también tenga un trato justo, respetuoso con su cuidador, ¿no? Eso también es súper importante, y de ahí entonces la importancia que por una parte sí tienen los estados en la formulación de todos esos sistemas nacionales de cuidados, pero también en la regulación y en todo lo que tiene que ver con formación de personas cuidadoras entrenadas para que puedan brindar, parece redundante, pero que puedan brindar esos cuidados según las necesidades de cada persona, porque pues es algo como muy personalizado, ¿no? Es algo en donde todavía la inteligencia artificial no tiene tanto rol más allá de apoyar con la parte de gestión de agenda o de creación de perfil de clientes o de pacientes, pero es algo muy uno a uno. No, y pues esto adicionalmente, pues, digamos, ya trae sus retos, y creo que también además, o sea, complejiza, pero al mismo tiempo nos permite también como entender hacia dónde vamos. Creo que esto también, este es el principio, pues obviamente el principio ya lleva mucho tiempo, pero este es como el inicio de muchas cosas que además va a empezar a generar como una especie de efecto cascada, que ya lo estamos viendo en la región, como nos contabas. Ya estamos viendo que tenemos cifras, que hay un interés adicional por visibilizar lo que siempre estuvo invisible, tener nuevas cifras, poder mirar la participación en el mercado, poder medirlo, que además es este reto impresionante que mencionabas. Pero quisiera que nos contaras un poco más, Eri, como cuáles crees que siguen siendo estos retos, ya hablamos de varios, pero que enfrenta la economía del cuidado en la región en este momento. Sí. Bueno, por una parte, la definición de economía del cuidado aún está como en construcción, entonces todavía por una parte hay quienes necesitan elaborar más, entender mucho más esto realmente, cuál es el valor real que aporta a la economía, aunque para nosotras sea muy natural entender que la economía del cuidado sostiene la economía y todos los sistemas que la sostienen, no es una asociación que muchas personas hacen de forma como muy natural, ¿no? Entonces, aquí todavía tenemos un reto como de que comprendamos cuál es ese gran aporte de la economía del cuidado. Luego, otro reto que me parece importante es, si bien los estados tienen un rol importante, sobre eso ya lo mencioné, son tan grandes los desafíos que el Estado se puede quedar pequeño en abordar uno a uno, ¿no? De ahí la necesidad de que diferentes actores, incluyendo el sector privado, que de hecho en algunos lugares ya lo está haciendo, también se monte, digamos, como en este bus y entienda, por ejemplo, cuáles son las necesidades de cuidado que tiene su fuerza laboral, qué servicios complementarios puede brindar también para dar una mejor experiencia a su fuerza laboral, para que al final puedan ver también cuáles son esos retornos que pueden obtener a partir de esas inversiones. También se han hecho estudios al respecto y es bellísimo cuando las empresas, por ejemplo, entienden cómo las inversiones que realizan en infraestructura de cuidado, por ejemplo, para niños de 0 a 5 o 6 años, se les retorna de forma positiva con mayor compromiso por parte de sus trabajadores, con mayor retención del talento femenino en particular y también con una mayor fidelidad hacia el trabajo, que las personas puedan decir, trabajo en este lugar feliz porque no solamente me permite realizarme, sino que también me permite brindarle una opción educativa de cuidado a mis hijos en donde les están brindando como todo a su alcance para desarrollar su máximo potencial. Eso digamos,
Hay empresas que lo están haciendo, pero todavía faltan más empresas que se sumen a eso. Entonces yo diría que esa participación, ese involucramiento y esa invitación del sector privado también a entender y trabajar la economía del cuidado es vital. Y otro reto que también tiene la economía del cuidado es mayor inversión. Tú mencionabas ahorita el tema de infraestructura. La infraestructura es solamente una partecita de lo que implica esas inversiones. Se necesitan inversiones para entrenamientos, se necesitan inversiones para garantizar las condiciones de seguridad y que esos cuidados se presten bajo las condiciones óptimas. Se necesita también inversión para entender cuáles son los impactos de esas acciones que se desarrollan y a partir de ahí luego tomar decisiones informadas que sigan incentivando ese efecto en cascada que nos permita avanzar en la economía del cuidado. Has mencionado muchísimos de los retos y digamos que creo que hay algo en lo que me gustaría hacer énfasis, Eri, porque creo que es lo que mencionas, creo que es uno de los temas que está muy, digamos que realmente hace parte, porque este tema sigue siendo algo que a nosotras nos emociona y nos apasiona, no solamente porque sentimos que los cuidados es algo que también, por ejemplo, una bandera enorme desde el movimiento feminista que aún estamos tratando de resolver, pero adicionalmente por eso que mencionabas de cómo la economía del cuidado ha soportado durante mucho tiempo la economía, digamos, tradicional o el sistema económico tradicional. Quisiera que me contaras un poco más, o que nos contaras también a mí, a la audiencia un poco más, sobre este tema, o sea, sobre este tema que no estamos viendo, ya hablamos de invisibilización, hablamos de todo esto, pero ¿cómo es que realmente estamos teniendo este soporte? Como la economía, o sea, con cosas muy sencillas, como cómo ha soportado la economía tradicional. Mira, hablemos de presentarnos en nuestro trabajo. Allí está la huella de la economía del cuidado. No tenemos hijos, tenemos mascotas. Tenemos mascotas, pero sabemos el trabajo que eso implica. Pero si tuviéramos hijos, ¿eso qué hubiera implicado? Levantarlos, prepararlos para ir a la escuela, llevarlos, el transporte que decía, que hablaba ahorita, seguramente estar pendiente de que sus docentes estén enviándote algún tipo de reporte o si de pronto en alguna situación algo les pasa, tú tienes que aparecer. Que dejar todo y salir corriendo por ahí. Eso en el caso de si tuviéramos hijos. Tenemos padres mayores, padres adultos mayores. Yo tengo un padre adulto mayor con discapacidad visual y también con ciertas limitaciones. Eso me implica a mí estar pendiente de él. Lo hago con gran amor, pero hay momentos en que por más amor que tenga, no puedo dedicar el tiempo que quisiera, ¿no? Hubo una campaña muy interesante argentina. Tú sabes, en Argentina siempre tienen grandes ideas creativas que decían que eso que llamas amor no es amor, es cuidado no remunerado. Y claro, es muy catchy, es muy interesante. Yo preferiría decir como eso que llamas amor es eso que llamas cuidado no remunerado, también es amor, pero en el amor incluso también hay ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, fíjate que permanentemente estamos como en ese on and off interactuando con la economía del cuidado. Todas las personas creo que mientras están en su trabajo tienen que estar pendientes o gestionando algo relacionados con su hogar, así vivan, sean un hogar unipersonal, exacto, unipersonal, o vivan con más personas, tengan a su cuidado niños o niñas pequeñas, sean responsables también del cuidado de personas adultas mayores o de personas con discapacidad. Entonces, en ciertas ocasiones tenemos la oportunidad de emplear a personas para que nos apoyen, para que nos colaboren en el desarrollo de esas múltiples tareas. En otras ocasiones, en otros contextos, eso no es una posibilidad y por lo tanto muchas mujeres asumen una doble jornada, que es trabajar las 8 horas o más que implique un trabajo y luego llegar a hacer una doble jornada que es a preparar alimentos, a lavar ropa, a hacer comida. Con todo esto detrás, permite que entonces las personas podamos trabajar, podamos estar concentradas en los retos que cada una de las organizaciones nos lo planteen.
mientras que los hombres no tienen tanto esa carga, ¿no? Esa responsabilidad. En este momento quisiera preguntarte, ¿cómo te imaginas ciertos cambios y estos retos que conversamos? ¿Cómo te imaginas un poco esto a futuro? ¿Cómo lo crees? ¿Te lo sueñas de cierta manera? Me sueño la evolución de la economía del cuidado hacia un lugar donde todos esos esfuerzos que todavía se ven un poco atomizados puedan encontrarse, ¿no? Puedan complementarse. Lo que hace el Estado, lo que hacen las municipalidades, lo que hace el sector privado, lo que está haciendo también la cooperación internacional, lo que hace también la sociedad civil, organizaciones sociales, que ojalá todo eso se pueda encontrar y puedan encontrar valor, podamos, dar el valor a todas esas propuestas que muchas veces también nos desafían la forma como pensamos, las soluciones a las que estamos acostumbrados, pero que al final podrían enriquecer la forma como abordamos estos desafíos. También me sueño con la posibilidad de tener mucha más evidencia sobre cuáles son esos impactos de estas soluciones. En Colombia aún tenemos, y en América Latina en general, aún tenemos muy poca información de esos impactos, pero yo me he leído varias veces la evaluación de impacto del programa Buen Comienzo en Medellín, porque justamente a partir de ese instrumento pudieron pudieron observar que la disposición o el hecho de que las mujeres, que las familias tuvieran la posibilidad de tener un jardín infantil de lunes a viernes, 8 horas al día, que es lo que dura en promedio una jornada laboral, aumentaba su participación laboral del 10 al 21%. Un montón. Y luego, si ese centro de educación y cuidado infantil estaba cerca del hogar, ese aumento podía llegar incluso al 31%. Okay. Entonces, no es que, es decir, el mercado laboral tiene sus propias dinámicas y depende de la oferta y la demanda, pero el hecho de que podamos atribuir o que podamos identificar este tipo de servicios de cuidado como un habilitador o que facilita la participación laboral de las mujeres es un gran tesoro. Total, y necesitamos, muy reciente. Exacto, necesitamos más evidencia de ese tipo, necesitamos evidencia para entender también, por ejemplo, el impacto que pueden tener centros de cuidado para adultos mayores. No sé si te conté, pero justo estaba leyendo en en The New York Times la semana pasada, que en China, de hecho, algunos lugares que antes eran jardines infantiles, ahora han cerrado y han reestructurado su portafolio y ahora son centros de cuidado para el adulto mayor, okay, que brindan cursos, talleres, salidas recreativas a la naturaleza, encuentros para personas adultas mayores que tienen la funcionalidad, la posibilidad de todavía seguir lúcidos y activos mentalmente, okay, y que tienen todavía esas ganas de seguir aprendiendo, de conocer gente, de hacer cosas. Súper interesante. Entonces, fíjate para dónde, o sea, todo lo que podemos explorar a través de la economía del cuidado, que nos está mostrando, ahorita lo mencioné, que más probablemente la presión en economía del cuidado con el paso de los años no va a venir desde servicios de cuidado infantil, sino desde servicios de cuidado de adulto mayor. Entonces necesitamos también entender ahí qué está pasando. Y también me sueño con una oferta mucho más amplia de empresas que puedan brindar todo tipo de servicios de cuidados en diferentes modalidades. Ya lo estamos viendo, ya está pasando, pero necesitamos todavía mucho más impulso para esto. Te sueñas muchas cosas. ¡Ay, sí! Me encanta. Yo creo que me uno a ese sueño realmente, y a estos sueños de sí ver una gran participación en la economía del cuidado, y adicionalmente, pues digamos, sí, realmente me parece demasiado emocionante tus sueños, porque tus sueños lo que me hace pensar también es en una oportunidad enorme, y me hacen también pensar en cómo realmente el cuidado siempre está con nosotras. O sea, no es algo que tú te puedas desprender, no es algo que se acaba en un ciclo de la vida, es simplemente algo que nos acompaña en todo el ciclo de la vida. Entonces me parece demasiado emocionante este sueño.
Y creo que mi última pregunta realmente es, bueno, ya hablamos de las decisiones que tomamos, que ojalá que las decisiones que tomemos no tenga que ser si quiero ser profesional o si quiero cuidar necesariamente o dedicarme al cuidado, sino que esto estuviera contemplado en un ecosistema que me permite hacer todas estas cosas y participar activamente en la economía para garantizar mi independencia financiera. O sea, es algo como sueño. Pero este podcast se llama Mi Decisión y quisiera preguntarte cuál ha sido esa decisión de vida con la que sientes que has roto estereotipos de género. Esta pregunta me desafía. No es fácil. No es fácil. Pero, bueno, ya tú sabes que soy de Barranquilla. Hay un libro muy interesante de Tara Moore que se llama Playing Big. Y yo ahí me vi absolutamente reflejada con el estereotipo de la niña buena. Entonces, ¿qué implica ser la niña buena? Digamos, cuando tú estás en el colegio, cuando estás en la escuela, cuando estás como en tus primeras etapas de formación, te sirve ser la niña buena porque tienes buenas calificaciones, siempre entregas los trabajos a tiempo, siempre hacía caso a lo que me decían, yo rara vez llevaba la contraria. Y creo que parte de romper el estereotipo ha sido como aceptar la dualidad que hay dentro de ser esa niña buena. Entonces yo por mucho tiempo como que suprimí, como que no admitía cuando tenía rabia, entonces prefería quedarme callada o aparentar que no me pasaba nada. En últimas, para complacer, para agradar a las personas que estaban en mi entorno. Eso, digamos, lo fui replicando también en entornos laborales y fui como por mucho tiempo muy callada, siguiendo el patrón de la niña buena. Creo que parte del estereotipo que yo he ido rompiendo últimamente es, como lo decía, aceptar esa dualidad que puedo, sí, tener algunas cualidades buenas, pero al mismo tiempo poder manifestar mi cólera, mi ira o mi rabia en los momentos en que la situación me lo exija, en hacer valer mi voz, en permitirme escucharme. Y creo que eso es todavía un proceso de aprendizaje en el que estoy y bueno, creo que también muchas mujeres estamos en ese proceso. Cuando hablo con mi gente en Barranquilla desde esa perspectiva, es como, ¿de qué me estás hablando? O me ven como la rebelde, pero bueno, hace parte justamente del viaje de cada persona, ¿no? Cómo navega sus situaciones. Entonces yo diría que eso. Muchas gracias. Gracias por compartirme y a nosotros aquí en Mi Decisión esta respuesta. Gracias, pues, Eri, muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Mi Decisión. Creo que nos vamos con un montón de información increíble y creo que nos vamos adicionalmente como con unos retos, pero unas oportunidades al mismo tiempo para pensar, para reflexionar sobre esto y para seguir movilizando el cambio. Me gustaría que nos dieras tus redes sociales, les puedes dar también a nuestra audiencia tus redes sociales para que te sigan. Ok. Sería maravilloso. Estoy volviéndome más activa en esto también de reconocerme y darme mi voz. En LinkedIn me pueden encontrar como Erika Martínez Fernández, en Instagram Martiferi, Twitter Martiferi también, es muy fácil. Yo me despido de este gran episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Repro Rights LAC. Gracias, chao.